Hola. Me llamo Cani Barrera, como algunas sabéis. Soy la presidenta de la Asamblea de Mujeres de Huelma desde hace un tiempo, muy cortito, y aparte de eso pues he escrito una novela que es esta. Esta tarde he estado hoy aquí para presentaros mi novela, que es una novela, la historia de una mujer. Es una novela muy sencilla. Para mí Cabra era importante porque fue el primer pueblo, digamos, pequeño, aparte del mío natural, que es Montejicar, y Huelma, que es mi adoptivo, pero ha sido el primer pueblo pequeño en donde yo dejé mi libro, porque los otros pueblos pues son más grandes, como Linares, Úbeda, en Jaén o en Granada, o en Santa Fe, que también está, o en Motril, que también está. Mi novela se titula Las manecillas del reloj, y antes de deciros nada os diré que ya va por la segunda edición, porque ahí la gente se ha enganchado. Yo escribí una novela sin ánimo de publicarla, Estrella lo sabe, porque a mí me gusta mucho escribir, yo he escrito desde siempre, pero todo lo guardaba, lo metía en un cajón y así se creaba. Esta vez empecé a escribir y cuando estaba casi acabando, pues empezamos a pensar que se podía publicar. Soy una mujer normal y corriente, he estado trabajando toda mi vida, no tengo título universitario, lo más que hice fue administrativo, tuve que dejar de estudiar por motivos familiares, porque en mi casa hubo problemas y las cosas pues me tuve que poner a trabajar, como pasa muchas veces. Las mujeres de pueblo lo sabemos, que no se puede hacer siempre lo que se quiere, hay que hacer muchas veces lo que se debe de hacer. Y se nos quedan ahí sueños un poco postergados por si algún día pueden salir. Yo he estado trabajando toda mi vida, desde que abandoné unas oposiciones, cuando tenía 22 años, como digo, tuve que dejarla, porque me tuve que poner a trabajar, y desde entonces hasta hace 4 años que nació mi niño, las que habéis estado aquí lo habéis visto, que tiene 4 años, pues dejé de trabajar, y ahora tenía un poco más de tiempo para dedicarlo a mí. Y antes hacía muchos puntos de cruz y ahora pues escribo. Voy a contar un poquito de mi vida porque yo creo que para entender a quien escribe hay que conocer. De hecho, si miráis cualquier ficha de cualquier escritor, aunque yo no soy, hay un paisano vuestro que es Pepe de Librada, Pepe Quesada, con el que tengo gran amistad, y yo siempre le digo que no somos escritores, somos aprendices de escritores, porque yo hasta ahora solo he publicado una novela. Espero publicar otra que estoy escribiendo, pero hasta ahora pues soy un aprendiz. Pero en cualquier ficha de cualquier escritor pues veis que pone la biografía. Yo voy a hablar muy poquito de mí porque lo mío es más interesante la vida de mi protagonista. Tengo 48 años, nací, como veréis las que luego tengáis el libro en lo que es la solapa, veréis que nací un 18 de septiembre del 64 en Montejicar, que seguramente que había oído hablar del pueblo, está muy cerquita de la provincia de Jaén. Nací de una familia humilde, pero tuve la suerte de tener a mi lado al mejor abuelo del mundo que me contaba muchísimos cuentos y despertaba mucho mi imaginación. Y tuve una infancia muy feliz. Estudié en Montejicar, en Cristo Rey I, había gente de Cabra del Santo Cristo, así en el colegio interno en Montejicar. Luego pasé al Colegio Público San Andrés, ya que Cristo Rey era privado. Y luego pues me fui a Úbeda, estuve un año en el Instituto de Úbeda y por también motivos económicos, porque ahora tenemos una crisis muy grande, pero los humildes siempre hemos estado vadeando crisis. Entonces pues tuve que dejar el bachiller y me hice formación profesional en Huelma, en el Instituto Sierra Mágina, del que guardo muy buenos recuerdos y grandes amigos, algunos de Cabra como Paco Leiva o Ángeles González, ninguno de aquí, pero yo sí que les recuerdo y les llevo a mí con mucho cariño. Y bueno, aparte del marido de Estrella, que es también de Cabra, que lo conocí no en el instituto después, pero que es como mi hermano, ¿no? Ellos son como mi hermano. Y me casé porque hay datos biográficos que os voy a contar a raíz de mi novela y eso son muy interesantes y los voy a dejar para después. Me casé y el destino me trajo de nuevo a Huelma, donde estuve trabajando desde que llegué, pues hasta hace, como digo, 4 años.
he trabajado en todo, desde limpiadora, cuidando niños, en el restaurante con mi marido, siempre he estado trabajando, siempre, ¿no? La pena es que ahora no hay trabajo para nadie, ni para los que hemos estado antes, ni para los que lo buscan de primera. Y un buen día, pues, yo me voy de viaje. Yo escribí una novela antes que Las manecillas del reloj, que es el título de mi libro, que se titulaba Sentimientos enviados, y la mandé a círculo de lectores para un certamen, para un concurso, pero tuve un defecto de formato. Me dijeron que la historia era muy buena, pero no me la podían aceptar porque no cumplía los requisitos que requerían. Entonces esa historia, no tal y como estaba, pero con muchos arreglos, sí volví a plasmarla en la novela. Soy una mujer de pueblo, es decir, yo estoy muy orgullosa de ser una mujer de pueblo, porque yo creo que somos mujeres que sabemos mucho lo que es la vida, porque nos ha costado mucho llegar a una edad, pasar por dificultades, por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas con hijos, y yo creo que eso enseña mucho. Yo no tengo, como he dicho, título universitario, pero yo creo que hay veces que no hace falta, que la gente que tiene un don dentro, como quien sabe pintar, pinta sin necesidad de ir a una universidad, sabe pintar y lo lleva en ti. Y yo creo que escribir también, a mí me gustó siempre mucho escribir. Creo que no lo he hecho muy mal del todo porque es la segunda edición, como he dicho. La primera la edité con muchísimo miedo, se publicó con mucho miedo porque no sabía si la gente iba a responder, pero respondió tanto y tan bien que en mes y medio pues se había agotado. Y era de una cantidad, yo creo que importante para la humilde escritora que la había hecho, ¿no? He presentado en Montejica, lógico, en Huelva también, en Granada. Dentro de una semana me voy a Linares, me voy a Úbeda y me voy a Motril. Y tengo pendiente también en abril Alcalá la Real, tengo Alcaudete y está en proyecto Jaén. Y me gusta también que los pueblos de mi comarca conozcan un poco que hay alguien que escribe, que es humilde como todos somos y que ha cumplido un sueño. Y yo creo que eso es importante desde el punto de vista de nosotros las mujeres, ¿no? Porque nos pensamos que cuando una tiene una edad ya no puede hacer ciertas cosas, y yo creo que con mucho más empeño, porque sabemos más, y como sabemos más y somos más mesuradas que las jóvenes y más serenas y más calmadas, pues entonces yo animo a que cualquiera que tenga un sueño lo llevéis a cabo, porque cuesta, pero luego es muy gratificante. Y ya paso a hablaros de mi novela, que es lo importante. Como digo, Las manecillas del reloj nacen en un viaje. Yo, después de escribir Sentimientos enviados para Círculo, no estaba muy animada a escribir porque me costó mucho escribir la primera. Entonces me animaron, me dijeron, empieza a escribir y algo. Y yo el mismo día que me voy de viaje empecé Las manecillas del reloj, es decir, que es una novela que está escrita en tiempo real. Yo empiezo a escribir el 16 de julio y la que queráis comprarla y leerlo veréis que la novela empieza el 16 de julio del año pasado y que acaba el 1 de noviembre del año pasado, tal y cual como yo escribo. La que lo leáis voy a decirlo porque hay quien se despista. Mirad la fecha de los capítulos porque alterna el presente con el pasado. Entonces, para entender la historia completa hay que ir mirando fechas. Es la historia de Laura. No os puedo contar la novela, lógicamente, pero os voy a contar cómo es Laura y lo que le pasa. Laura es una niña que se enamora con 19 años y que acaba su vida con 48. No su vida, sino su vida en la novela con 40. Su historia con 48, que es mi edad actual. A lo largo ahora te veo. A lo largo de estos años, desde los 19, de casi 30 años, pues es un recorrido por la vida laboral y la vida emocional de una mujer. Una mujer que tiene que educar, que tiene que trabajar, que tiene que escalar, que es honesta, que tiene unos valores muy arraigados de lo que es no venderse, de lo que es ir escalando por ella misma. Es una mujer que emocionalmente se estanca y sigue viviendo su vida, pero
de una manera un poco empujada por el tiempo, que es lo que pasa en los pueblos. En los pueblos, como somos de pueblo todas, puedo decirlo, no se va a ofender nadie. En los pueblos, cuando tienes 17, 18 años, te echas novio, porque así era en nuestros años, por lo menos en los míos y en mi pueblo. Había una edad para echarse novio, una edad para casarse y una edad para tener hijos. Y los conceptos del tiempo los creó esa sociedad en la que hemos estado viviendo. Desde mi punto de vista siempre, que puede ser criticado, pero y Laura pues vive sus tiempos, pero está estancada. Ella va viviendo lo que le va llegando a través de la vida. Hay, como digo, ahora sí os voy a hablar de eso, hay datos biográficos míos, es decir, que la historia es una historia ficticia, pero es verdad que Laura tiene rasgos míos, no físicos, que en mi pueblo dicen que sí. Yo creo que es porque me conocen y habrán dicho, a esta mujer hay que ponerle una cara, pues vamos a ponerle la cara de Encarnica, la que conocemos todos, pero no es así. Pero sí que mentalmente Laura es muy como yo pienso. Y no tan mentalmente, sino que además pues tiene rasgos míos de mi vida. Hay dos capítulos que son totalmente ciertos. Es decir, hay un capítulo que es Los racimos, que habla de la emigración, porque Montejícar es un pueblo de emigrantes. Montejícar ha emigrado siempre a la vendimia francesa y a la campiña olivarera de Jaén. Pero a mí pues me tocó vivir la campiña aceitunera, no la conocí las aceitunas de mi pueblo, pero no los cortijos vienenses, pero sí que conocí la emigración a la vendimia. Mari Carmen puede dar fe de que yo faltaba al instituto al principio de curso, porque yo me tenía que ir a vendimiar a Francia. Entonces el capítulo de Los racimos cuento tal y como nos íbamos a vendimiar a Francia, entonces en Montejícar. En los trenes que nos íbamos, en las situaciones en que llegábamos y en lo que luchábamos las mujeres. Porque es muy cómodo para un hombre irse a la vendimia, echas tus horas de trabajo, volver, te aseas, te sientas y te pones a beberte un vaso de vino y a jugar a las cartas con los compañeros. Porque al lado tenía una mujer que tenía que sacar agua de un pozo, tenía que lavar la ropa del almíbar de la uva, tenía que preparar la cena, el almuerzo para el día siguiente y la merienda. Y a todo esto, pues sin un baño un poco decente que te permitiera tener la dignidad, por lo menos, de asearte, como cualquier persona merece. Eso fue muy duro, tanto la estancia, aquellos años, como un hecho. Lo cuento porque yo sé que en Cabra, igual que en los pueblos de alrededor, pues la gente se ha ido mucho a Barcelona. Mi novela ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, a Castellón, a Valencia, a Mallorca, a Sevilla, os estoy diciendo en lugares reales, a Málaga, a Argentina, a Alemania. Entonces yo este hecho siempre lo cuento. Estrella es testigo de que así es. Lo cuento porque cuando yo grabo y luego lo pongo en mi muro o en mi blog, la gente lo ve y se indigna. Y no es eso. Yo cuento un hecho puntual. La otra noche me dijeron, desde Barcelona, que por favor no lo contara. Sí que lo cuento. Lo cuento porque yo tenía 17 años cuando a mí me pasó aquello. Yo volvía de Francia, cansada, era una chiquilla con 17 años, y yo volvía cansada de un viaje largo y de echar 45 días cortando uvas, con todos mis deditos cortados, monos esos todos vendados, y entonces pues paramos en un bar de Barcelona a tomarnos un café, al lado de la estación de Francia, la estación de tren de Francia, y se nos negó una silla. Aquí voy a contar la anécdota completa porque como me puedo extender, ya que no he tenido presentadores, tengo un poco más de tiempo. Mi padre era el encargado del grupo en el que nos íbamos. Yo cuando cuento este episodio me emociono mucho porque mi padre no vive y mi padre fue mi gran compañero durante todos esos años. Mi padre sufría mucho cuando a mí me veía sufrir y ahora estaría disfrutando mucho. Mi padre era el encargado del grupo. Entramos al bar, se pidieron los cafés y mi padre, con mucha educación porque la tenía, pues dijo que si podíamos coger una silla por lo menos para que la mujer se sentara, y nos dijeron que no. Con mucha educación nos salimos sin tomarnos el café y llegamos al bar de enfrente, que era un cordobés.
y nos atendió con toda la amabilidad andaluza que desparramamos por todos los por donde vamos. Y eso sí que sale en el libro, porque yo he querido hacer mención a varios hechos duros, porque es duro, es decir, ahora puede ser una anécdota, pero vosotras vamos a volvernos con 17 años y que a ti te nieguen una silla, o bien porque eres andaluza o bien porque eres trabajadora, sea por lo que sea, le estás negando una silla a una persona educada, limpia, aseada, que te la está pidiendo con educación y se la han negado, ¿no? Y sí lo he puesto porque así se va forjando un carácter. Yo ahí descubrí lo que no se debe de hacer. Si no lo hubiera vivido, lo mismo no lo sé. Lo mismo algún día se la hubiera negado yo a alguien, ¿no? Pero ahí se me enseñó que nunca se debe de negar una ayuda a alguien que la merece, que está trabajando. Y hay otro capítulo completo. Yo los dos capítulos que son míos, los dos son los que yo sufrí en mis carnes por la inmigración. Uno que es los racimos y otro que es el que desea la señora, porque yo cuando tenía 22 años, como he dicho, dejé mis oposiciones colgadas y me fui a Mallorca porque la situación en casa se volvió un poco complicada con una enfermedad de mi padre y me salió trabajo en Mallorca y me fui. De entrada yo me iba al paraíso terrenal porque me iba a un chalet. Yo cuando veo aquí los chalets que dicen un chalet, yo digo no, esto es una casa de campo. Un chalet en el que yo, Estrella lo sabe porque ella sabe toda mi vida, yo iba con un plano, porque yo me perdía en el chalet. Yo entraba en una habitación que era la recámara, luego estaba la cámara y luego el baño y luego el vestidor. Y eso era para una persona y había 4 en la casa. Es decir, cada persona tenía todo eso para ellos. Este chalet era Can Marimón, las que estáis aficionados al ordenador, incluso podéis buscarlo en el buscador, ponéis Can Marimón en Mallorca y os sale, porque era la mansión de un pintor italiano que era Aligi Sassu y de una soprano que era María Elena Olivares. Eran dos genios, cada uno en lo suyo, y era matrimonio, y yo estuve con ellos. Gracias a que estuve allí, pues pude disfrutar de Picasso, porque claro, Aligi Sassu, el maestro, como yo le llamaba, era muy amigo de Picasso y tenía obras suyas. Y pude disfrutar de conversaciones con Pablo Castellano, porque era muy amigo de ellos y los visitaba, o Alfredo Kraus. Yo entonces, con 22 años, no era consciente de lo que estaba viviendo. Yo estaba de estar allí hasta las narices, porque yo allí me encargaba de la cocina. Y entonces, pues claro, yo estaba harta de limpiar y de cocinar, pero sobre todo, como le pasa a Laura, estaba harta de estar sola. Porque yo era una niña de 22 años metida en mitad de un campo estupendo y precioso con un estanque maravilloso, pero estaba sola. Yo no hablaba con nadie de mi edad, me tiré 73 días sin hablar con nadie de mi edad. Con nadie de mi edad, con nadie. Porque a mí lo único que me decían era encarnita y yo decía, ¿qué? Y había que atender, ya está. Y con ello he querido un poco plasmar la dureza de quien tiene que dejar su casa, su entorno, su pueblo, su familia, para buscarse la vida lejos. Pero también, como os decía con el capítulo anterior, de cómo se forja un carácter. Porque te enseña, si quieres aprender, aprendes mucho y aprendes bien. Y te ayuda a que cuando tienes algo, lo valoras más. Porque yo cuando encontré otro trabajo, del que hablo también, aunque ya es Laura, ya no soy yo, en parte sí que es cuando empiezo en hostelería, yo lo que más agradecía era tener compañeras. Porque claro, igual que le pasa a Laura, si te has estado sola 2 meses, pues cuando llega un mundo en donde tienes gente de tu edad con la que puedes hablar, pues lo valoras muchísimo. Yo soy mucho de gente. Y entonces pues me gustó estar sola, ¿no? Y esos son los únicos 2 datos míos propios que hay. Luego, sí es verdad que hago mucha referencia a mi pueblo, porque todos hemos estado en las fiestas de pueblo y mi historia empieza en una fiesta de un pueblo. No, mentira. Mi historia comienza en un viaje, pero se enlaza con las fiestas de los pueblos, cuando todos recordamos los solistas que venían de la orquesta, aquellos pantalones negros y las camisas doradas, cantándonos cartagineras y cantándonos cosas por el estilo.
Y yo describo pues, lo que son las fiestas del pueblo. Y describo mi pueblo porque soy montejiqueña y es lo que conozco. Y hago mucho referente a la ermita de Montejicar. No sé si alguien ha estado en Montejicar, ya está en su ermita, pero si no habéis visto y tenéis posibilidad de ir, yo aconsejaría que fuerais. Porque desde la ermita de Montejicar se ven unos paisajes estupendos. Está en alto y coge el pueblo abajo. Yo estoy enamorada, siempre fui una enamorada de la ermita de mi pueblo desde muy chiquita, cuando me llevaban mis padres y luego mi abuelo, luego con jovencilla, con los novietes y las amigas, porque desde allí yo miraba y a mí Mari Carmen sabe que me gustaba mucho escribir poesía, y yo cuando estaba en la ermita de Montejicar y miraba, se me ocurrían mil poesías porque es espectacular la vida que tiene. Y la novela pues describe como en la ermita de Montejicar, lo que es el paisaje. No quería entrar dentro porque dentro está la Virgen. No me parecía a mí correcto tratando de lo que trata la novela, que ahora os lo diré. La novela es una novela de matices, como he dicho, enlaza el pasado con el presente, y es la relación de dos personas que el destino no las deja estar juntas, porque él es un canalla y yo soy decente, como decía María Jiménez, y entonces pues la vida es caprichosa y a cada uno le lleva por un lado. Pero la vida que es caprichosa pues a veces da segundas oportunidades. Con la diferencia de que el tiempo pasa para todos, nos pensamos que lo que dejamos lo vamos a encontrar y rara vez ocurre eso porque todos cambiamos, la vida cambia y la vida también nos trae personas, como son hijos, anexos, con los que hay que tirar, y ya no se tienen las mismas posibilidades. Yo por eso digo que la novela es una novela de matices. Yo trato la infidelidad, que es el punto central. Trato la infidelidad porque es una historia que pasa mucho hoy día, que quien no conoce casos lo ha oído contar, porque así lamentablemente uno se casa, pero estar casado no quiere decir estar enamorado. Hay veces que el amor se va y se mantienen las relaciones pues por muchas causas. Se pueden mantener por no perder un estatus, por no perder una comodidad, porque la situación no es la mejor para romper, porque hay unos hijos que te pueden manipular y entonces se decide mantener una relación. Eso no quiere decir para nada que una persona que está casada tenga que estar enamorada. Y ya somos adultos para entenderlo. El tema central es ese, y a raíz de ese pues está el tema de la amistad, el matiz de la amistad, porque mi protagonista, Miguel, pues que es un tío muy borde, y es de esa manera, además un canalla, como digo, pero tiene un sentido de la amistad muy asentado, tan asentado que abre camino a su amigo. Ahora os hablaré del amigo, porque me tiene loca, el amigo. Y hablo también de la educación de los hijos, de las hijas, porque son dos niñas. Cada uno tiene una. Y cada uno educa distinto, porque a ser padres, aquí somos padres y nadie nos enseña. Tú aprendes, ¿no? Los hijos no vienen ni hemos venido con instrucciones. Cada uno intentamos hacer lo mejor que creemos para ellos. Lo que pasa es que cuando en un hogar no hay una estabilidad emocional, no hay una emotividad, no hay un pozo que asiente, pues la hija muchas veces se dejan manipular por la parte débil de la pareja. La parte débil, que es la parte engañada. Yo en esto de la infidelidad, Laura la vive dos veces. Laura es una mujer de valores sólidos, ya os digo que tiene mucho mío, yo creo que soy una mujer de valores sólidos, pero Laura tiene que renunciar a los valores para poder vivir su vida. Y entonces pues le cuesta dar pasos, y los da, pero le cuesta mucho. La ventaja de ella es que ella no tiene problemas, ella decide seguir su vida con su hija y la sigue. En el caso de Miguel es distinto. Laura, que se promete que no va a volver a hacerle a ninguna mujer lo que le han hecho a ella, acaba haciendo.
y da con una mujer que no es tan digna como ella. Quien lea la novela sabrá por lo que lo digo, porque yo creo que hay dos formas de vivir la infidelidad. Tú te enteras de que tu marido no te es fiel y tienes dos opciones: o levantar la cabeza, ir con tu cabeza en alto porque tú no has hecho nada y tragarte las culebras, o montar un número histérico y enterar a Mariquilla y toda la villa que decimos en los pueblos. Y es peor, porque entonces está dando que hablar. Y somos muy dados a hacer juicios rápidos, ¿eh? Y yo vengo de un pueblo y vivo en otro y estoy en otro, pero esto lo dije en Granada y lo digo aquí. Somos muy dados a enjuiciar lo ajeno y nunca sabemos lo que la otra persona está sufriendo. Hay veces que decimos, es que fulanica se acuesta con menganico. ¿Tú sabes, fulanica, el sufrimiento que puede tener? Porque menganico no puede estar con ella y a lo mejor es lo que desea. No lo sabe nadie. Yo creo que una amiga mía me decía la otra noche, acabo de leerlo y me mandó un mensaje muy bonito y me decía, es un canto a lo que debería de ser y lamentablemente no es. Y yo creo que es verdad, que yo he querido hacer una vida, o sea, no una enseñanza de vida, ¿no? La novela tiene un punto álgido, Estrella que la ha leído puede decirlo, que es una conversación de Laura con las dos niñas en la playa. Y ahí es donde Laura desgrana lo que son sus ideas, lo que ella ha sufrido y lo que ella ha penado. Y lo que le han hecho padecer. Y lo que le han juzgado y lo que le han criticado. Y para mí ese es el momento central de la novela. La conversación en la playa con la niña. Y ahora os hablo del tercero en discordia, porque claro, no hay dos sin tres. El tercero en discordia se llama, este sí os voy a decir nombre y apellido porque es muy guapo, se llama Marcos Vergara. Este personaje a mí me enseñó que cuando alguien está escribiendo, quien vive realmente la historia es el personaje. Yo lo pensaba sacar en un capítulo y acabarlo. Escribo, cuento y se acaba. Pero a mí me gustó muchísimo Marcos Vergara. Yo le describía en la primera escena en la que sale, quien lea el libro lo verá, que es subiendo una escalera. Yo conforme iba subiendo la escalera, yo decía, ojalá me tocara a mí la puerta, ¿no? Hombre, siempre te coge un físico rotundo. Pero los físicos de mis dos protagonistas, y Estrella lo sabe, son reales. Es decir, que esos hombres existen. Aún con 50 y 52 años existen. Y doy fe. Pero yo me enamoré de Marcos Vergara no tan por el físico, que lo he descrito guapo, porque en la realidad la cara del hombre que yo he descrito es guapa, sino por lo que transmite. Laura está muy segura de ella misma, piensa que lleva la razón absoluta en todo lo que ha pasado, y él es el contrapunto. Es decir, es el que le hace ver que no lleva tanta razón, que no tanto es como ella lo dice, y que la vida no es injusta con ella, sino con todo. En un momento dado todos hemos pasado por algo y hemos dicho, qué injusta es la vida. O conocemos a alguien, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por una separación, ya sea por no poder tener hijos, ya sea por problemas económicos, por cualquier cosa. Pero siempre nos pensamos que con nosotros es más, porque claro, a cada uno cual le duele el dedo, si es que es así, ¿no? Y ese Marcos Vergara siempre lo nombro porque es el antes y el después. Yo mi novela no hubiera llegado a las 500 páginas si él no sabe. Yo hubiera cortado en 200 y pico y con eso acabo. Pero le dio vida. Él iba viviendo su vida y se la hacía vivir a Laura y además se la hacía vivir muy bien. Y a mí me gustó. Y también os quería hablar de la enfermedad, porque es otro de los matices de la novela. Hoy en día rara es la persona que no se ha visto rosa por un cáncer, porque todos conocemos casos. Entonces a mí me tocó vivirlo en la persona de mi padre. Y yo quería también plasmar un poco el sufrimiento de un enfermo, cuando sabes que tú acabas, cuando estás mal y el mal humor se te instala, porque es la rabia y la impotencia de no poder cambiar lo que estás viviendo. Y también eso quise narrarlo en mi novela.
Por eso digo que La manecillas del reloj es una novela llena de matices. A mí me dicen, porque es verdad que me ha gustado, que todo el mundo me dice que final más bonito, pero que historia más dura. Yo en Granada dije que iba a regalar Kleenex con la segunda edición, porque claro, para mí es muy gratificante que me paren en la calle y me digan qué novela más bonita, pero luego cuando me dicen qué panzada, yo ahora me estoy pegando, pues Sosa dijo, bueno, si Sosa lloré, os juro que lloré escribiéndola, porque es verdad que, pero yo lloré porque eran muchos casos de los que yo conocía. Entonces claro, cuando conoces algo, pues estás más cercana, eres más sensible a lo que conoces. Lo que no esperaba nunca era que gente que no me conoce y que no conocía historias, pues me diga que ha llorado leyéndolo. Eso es bueno. A ver, no es bueno que llore nadie, pero es bueno porque me hace ver que no lo habré hecho tan mal cuando he conseguido llegar al corazón. ¿Me hablan de que es una novela rosa? No. No es una novela de amor, es una novela de desamor totalmente. De lo duro que puede ser el amor. Puede llegar a ser muy, muy duro. La novela tiene 4 escenarios, que es Montejica, que es Granada, que es Palma, Puerto de Alcudia en Mallorca, y es un pueblecito andorrano que se llama San Julián de Loria. Me han preguntado por qué ese pueblo. Porque yo estuve ahí con una amiga y a mí el pueblo me gustó. Estuve 4 días y me dio tiempo a pasear por sus calles. Yo tuve que hacer una historia muy difícil, tanto en distancia como en teléfono. Entonces, en España, telefónicamente lo tenemos chupado, porque nos regalan mensajes, nos regalan minutos gratis, y no, yo tenía que hacerlo complicado. Si vosotros buscáis referentes en el buscador, os daréis cuenta que Andorra no tiene convenios telefónicos con España. Es decir, que no pertenece a la zona 1, ¿no? 0, a la zona 0. Y las llamadas telefónicas cuestan un ojo de la cara y parte del otro. Así que era una relación muy difícil. Contra más difícil, mejor. No me lo llevé a Estados Unidos porque no era cuestión. No estaba allí, no podía describirlo, pero como ese pueblo lo conocía, pues ahí lo metí. Y básicamente es una novela muy sencilla, os puedo asegurar que se lee muy rápido, no he escrito para cátedra, porque como os digo, yo soy una mujer de pueblo. Me gusta, la otra noche tuve una reunión, una cena con mujeres creadoras en Jaén, y hay gente que escribe muy bien, pero a la gente hay que llegarle a todas. No se puede escribir para gente muy preparada, porque te pierdes por el camino. Y además, los que leemos sabemos que los grandes escriben llano. Escribe llano Miguel Delibes, escribía llano Cela, escribe llana Isabel Allende, escribe muy llano María Dueña, escribe mucho más llano Lugabá. Entonces, no hay que complicar la cosa, no hay que demostrar que tú tienes vocabulario, si yo sé el vocabulario que tengo. Pero es que si yo uso el vocabulario que tengo, una mujer de 70 años, como me la están leyendo, no puede leerlo, a no ser que tenga un título o unos estudios. Pero a mí me gusta que mi novela la esté leyendo gente de la facultad de mi hijo en Granada y que la esté leyendo una señora mayor en Huelma, y que las dos se estén enterando de lo que yo estoy contando. A mí no me interesa montar un libro en una librería para que lo compren 23 licenciados en filología. Yo he contado una historia, y es una historia simple, no es una historia histórica, ni tiene datos históricos, ni nombres históricos, ni hechos históricos. Es una novela y una historia de una mujer que, tan real como me decía la otra noche una amiga mía, es tan real que incluso yo la podría vivir. Y es así. Vuestro paisano Pepe me dice, porque yo tengo mi página en Facebook, quien tengáis Facebook podéis buscarme y podéis agregarme, y tengo un blog. Y Pepe pues me lee mucho, igual que yo a él. Pepe me decía, Encarni, a mis amigas mujeres les gusta mucho, se sienten encantadas con lo que leen. Catalina, que es también su prima, también me lo decía, me daba recuerdos anoche a través del Facebook para todos vosotros, para todas vosotras.
Y yo le decía a Pepe, bueno, pues muy bien, me gusta, pero no solo para hombres, o sea, para mujeres. Mi novela la han leído hombres y me consta que han llorado. Le avergüenza reconocerlo, pero algún valiente hay que luego por privado te dice, yo sí he llorado y me he emocionado. Una novela de Corín Tellado puede que no les guste, porque es mucho besuqueo y mucho romanticismo. A mí se me tacha de... Teresa sabe que se me tacha de las escenas de sexo no ser demasiado explícita. No tiene por qué, yo no he escrito una novela de sexo, he escrito una historia de una mujer que tiene sus momentos, claro, pero yo con decir 4 palabras todos no somos tontas, sabemos lo que está pasando. Entonces, como yo no he escrito una historia erótica, pues no tengo que dar más explicaciones. Me interesa mucho más que la gente se quede con los sentimientos y que la gente se quede con la historia emocional, porque una historia física la vive cualquiera. Hoy en día, a través de las redes sociales, para lo que surja, está ahí, se queda en el aire. Y a mí me interesaba más contar la emotividad y la emocionalidad y la sensibilidad de una mujer y de una relación, y de cómo puede un hombre duro pasar por una relación en la que ella es una tía romántica, porque las que estamos casadas sabemos que muchas veces nos quejamos de los hombres, porque muchas veces nosotras decimos las cosas esperando escuchar lo que queremos oír, y ellos, como no se enteran, porque además están ocupados, ellos cuando ocupan la neurona en una cosa, no les diga otra porque no te atienden. Entonces ellos contestan según les viene, y como no es lo que tú quieres oír, pues tú te cabreas, porque tú esperas otra cosa. Y como no los vamos a cambiar una de dos, o los aceptamos porque son todos así, la mayoría, el 99,9%, o mira, cambia de chico, que al remate va a ser lo mismo. Al remate es lo mismo, yo lo digo yo, porque yo he cotejeado historias y todos te cuentan igual. Y ya está, no quiero cansaros, yo por mí estaría hablando de mi novela mucho rato, pero no quiero cansaros. Deciros eso sí, que yo la he escrito, a mí me gusta Mari Carmen, que fue compañera mía, a mí me gustan muchísimo las escritoras de los 50-60. Ahora estamos acostumbrados a hacer novelas muy largas, tipo Ken Follett, de 1000 y pico páginas, a meternos en viajes, en describir muchísimos lugares, tantos que te vuelves loca, tanto que cuando vas por la página 800 tienes que volver a la 200 porque se te ha olvidado dónde viene el enganche. Y a mí me gustaban las escritoras de los 50-60, tipo Ana María Matute, tipo Carmen Laforet, Mercedes Salazar, Mercedes Rodoreda, gente que escribía una historia llana con 5 personajes. Mi historia tiene principales 3 personajes y 5, más de 6 no. Voy a hacer mención a uno que se me ha olvidado, y es la amistad entre las mujeres. Como igual que Miguel tiene su amigo en Marcos, pues Laura tiene su amiga en Aurora. La amistad, las mujeres somos más, digamos, no sé cómo decirlo sin ofender, porque yo soy mujer, pero es verdad que la amistad masculina es más noble. Los hombres cuando son amigos, las mujeres somos amigas, nos damos una vuelta, y digo lo del chiste, que se iba una y la criticaban y decía una, pues yo voy a orinar aquí, porque en cuanto me levante me destripan. Claro, es que es así. Y somos mucho más falsas, salvando las distancias. Yo creo que eso a todos nos ha pasado. A tener una amiga, yo tengo a mi amiga, y tiene una amiga. Pero quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y dar con una amiga como dio Laura con Aurora fue una suerte. Y ya está. Una amiga, un amigo, los protagonistas, y esa es. Con 5 personajes se acaba y se cuenta una historia. Así que, si queréis preguntarme, me preguntéis todo lo que queráis. Yo estoy aquí para contestar. Yo creo que te explico divinamente, hija mía. Bueno, ¿no es aburrido? No, para nada. Pues entonces, encantad de la vida. Si no es aburrido y no habéis cansado, yo que me alegro.
Y ya está, deciros que, como dije antes, Cabra fue el primer pueblo pequeño al que traje mi novela. Y que espero que si la leéis que os guste, que me gustaría mucho que la leyerais, eso sí. Más que todo porque es muy... No sé si Mari Carmen la empezó, no la empezó. La tengo una mesita. Es que termina duro que sigue. Bueno, pues luego cuando acabe ya me dirá. No tiene mesita o mediana, se puede leer bien. Se puede leer muy bien. Se puede leer muy bien. La novela esta, bueno, esta es la mía, como veis lleva un guía. La novela se lee bien, es decir, que no tiene una letra pequeñilla. Es un libro abultado, pero yo os puedo asegurar... Es como la Candy, chiquitilla. Eso. Mi novela es como yo, además yo lo digo, cuando estuve en Granada dije, mis manecillas son como yo, simple, llana y así. Y así, es decir, yo me consta que se lee muy fácil. Sí, sí, he oído hablar muy bien. Se lee muy seguido porque no trae palabras complicadas, eso sí, me han acusado de que por favor... Es que he tenido mala idea porque los capítulos son largos y la gente quería saber, y hay gente, Paqui me comentaba, es que yo me he tirado hasta las 3 de la mañana leyendo el libro y otro día tengo que trabajar. Hija, pues deja el libro, sí, mujer, es que si lo dejo me pierdo. Y yo quería saber en qué acababa aquello. Que si lo empieza, que te diga. Sí, la verdad es que por algo se ha vendido. Y ya está. No os puedo decir más, nada más que para mí ha sido un gustazo estar esta tarde aquí con vosotras. Que ya que soy la presidenta de la asamblea de Huelma, estaremos en contacto porque ya que somos vecinos, podemos hacer cositas en común y tener reuniones de estas divertidas de vez en cuando, porque esto no va a ser charla literaria. Yo soy muy divertida cuando no hablo de mi libro. Y ya está. Deciros que muchísimas gracias por haber venido. Vamos, que no lo va a firmar. Hombre, Yo quiero que me lo dedique. si queréis libros, yo me he traído unos pocos. Claro. Aquí están en... Ana Méndez. Aquí sí, está en Hipólito y en Ana Méndez. Pero que yo me he traído esta tarde... Claro, pero yo ya